Voces que iluminan, un espacio donde las historias de la gente común se convierten en algo extraordinario. Aquí no hablamos de famosos ni de personas perfectas, sino de personas como tú y como yo que han vivido experiencias únicas, superado desafíos y aprendido lecciones que vale la pena compartir. En cada episodio tendré el placer de sentarme con amigos, amigas y personas increíbles que nos contarán sus vivencias, sus momentos más importantes, cómo lograron superar obstáculos y sobre todo, qué consejos pueden darle a alguien que esté pasando por algo similar. Porque al final del día, todos tenemos algo que enseñar, algo que aprender y algo que compartir. Así que siéntete cómodo, relájate y acompáñanos en este viaje de historias reales, consejos sinceros y mucha conexión humana. Soy Avi Villavicencio y esto es Voces que Iluminan. Bienvenidos. Hay momentos en la vida que cambian por completo la forma en la que imaginábamos nuestro futuro. Momentos donde llegan palabras, diagnósticos y emociones que no siempre sabemos cómo procesar. Pero también existen historias donde el amor encuentra nuevas formas de crecer, de adaptarse y de hacerse más fuerte. Hoy vamos a escuchar la historia de una mamá, una historia profundamente humana sobre maternidad, resiliencia, empatía y aprendizaje. Porque a veces lo inesperado también puede enseñarnos a amar de una manera completamente distinta. Bienvenidos a Voces que Iluminan. Comenzamos. Hola, bueno, pues este episodio me acompaña una persona que es súper especial, no solo para mí, para mi familia, para todas las personas que conocieron también a mi mamá. Ella fue de sus mejores amigas y la verdad es que es una persona muy cercana a nosotros. Su hijo es el mejor amigo de mi hermano también, entonces la verdad es que el cariño y las historias se enlazan de alguna manera o de muchas maneras. Y bueno, pues hoy nos acompaña Leticia Ortiz. Sí, Sí, yo te tengo que decir. sí. Sí, claro, aquí estamos con Bienvenida. Abby, que como ella bien dice, como, somos como familia. Yo la quiero mucho a ella, a mi amiga, de verdad que sí, fuimos, de repente nos decíamos que casi como que éramos hermanas, aunque no de sangre, y es mucho el aprecio que hay hacia ellas, y aparte lo que vivimos con los hijos es bastante similar. Sí, muchas gracias. Sí, entonces justamente nosotros nos conocimos en Olimpiadas Especiales, que es esta asociación para niños con capacidades diferentes. Eh, y pues la historia que hoy queremos que escuchen es la historia de Leti, ¿no? Entonces, de Leti y de De Rubén. Rubén. Pero pues esto se entrelaza. Entonces, pues primero la primera pregunta es, ¿quién eres? Pues soy la mamá de Rubén, soy una persona de alguna manera, como dicen, soy una mamá especial, porque Dios me dio ese privilegio de tener a mi hijo especial, que para mí ha sido algo maravilloso. Con ellos tiene uno un aprendizaje constante. Y si, por ejemplo, en algún momento hay alguna negativa de los médicos que te dicen, no, pues no va a poder hacer esto como que es lo que te da la fuerza, y tú dices, no, mi hijo sí va a poder, por ejemplo, leer, escribir, hablar bien. Sí, eso es lo que te motiva a que lo ayudes a salir adelante. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Tú como Leti, no como mamá de Rubén. O sea, como una mujer, yo las veo, por ejemplo, a ti y a mi mamá, y es que fueron unas guerreras que siempre, Pues como sí, dices, ¿no? Incansables de buscar siempre cómo ayudar a sus hijos. sí, a mí, por ejemplo, a veces eso me dicen que yo parezco una mujer muy fuerte. Sí, soy muy sensible porque sí, sí, obviamente siento, y cuando tienes la angustia que ves que te dan el diagnóstico de tu hijo, pues
parece que se te va a cerrar el mundo, pero no. Yo me considero fuerte, sensible y pues siempre dispuesta a apoyar a los demás y muy cariñosa. Empalagosa diría mi nieta. Oye, ¿y qué es lo más desafiante de ser mamá? El educar a los hijos de una manera correcta, sacarlos adelante, enseñarlos a ser honestos, trabajadores, respetuosos. Eso es de lo más importante. Y regresando al punto de justamente de Rubén, ¿cómo fue cuando te enteraste que tu hijo era especial? Hasta como casi el año. Rubén cuando nació amoratadito y mi cuñada, la hermana del papá, dice, ay, va a ser morenito como tu papá. Y le digo, pues morenito o no, blanco, porque la niña era blanca, entonces es mi hijo. Pero no, lo que Rubén estaba era amoratado porque tuvo sufrimiento fetal. En ese tiempo empezaban a pedirle a las clínicas que estuviera el pediatra cuando los niños nacían para que los valoraran. Entonces a Rubén lo pasaron con el pediatra y a mí como me estaban haciendo la cirugía de la cesárea porque él estaba un poquito grande para mí, Rubén pesó 3,800, entonces hice dándome la cesárea, el salpingo, y el pediatra fue la que lo atendió. A decir de un doctor, cuando Rubén tenía como 4 años, que lo hubieran metido en incubadora y quizás hubiera sido un poco menos su secuela, porque no era que fuera morenito, sino que estaba amoratado. Le valió que él sí, en el momento que nació, lloró, porque eso es lo que es importante para los médicos, que lloren las criaturas. Y como él lloró, pues así quedó. De ahí, cuando ya iba creciendo, fue un niño, como lo dije, pesó el 3,800, se fue desarrollando, pues grande, gordito él. Entonces, yo veía que no evolucionaba como la hermanita, vamos, que a tal edad no se sentaba solo o no manejaba su cuerpito. Mes con mes él iba al pediatra y yo le decía, yo no veo que hagan, no es que no lo compares porque no es lo mismo los varones que las niñas. Aparte él está más gordito, quizás no ha aprendido a manejar su cuerpo. El caso es que ya como para el año una comadre me dice así como que con mucha pena, oye, te quiero decir algo, pero no te vayas a molestar, dice, y si te has dado cuenta de Rubén, ¿por qué no ves con el médico que como que no se está desarrollando bien, como que algo tiene? Digo, yo se lo he dicho al doctor cada que he ido. Entonces ya ella me recomendó ir con un doctor allá en Cárdenas, de allá donde es el papá. Y sí, Rubén tenía muchos reflejos y sonreía y atendía, pero sí, había algo que no, a mí no me latía. Entonces ya el doctor nos mandó a hacerle un estudio a México, fuimos a México que le hicieran unos estudios, no era cosa de sangre hereditario, no, sino fue su problema del sufrimiento fetal que tuvo, porque aparte él venía con doble ligadura de cordón y entonces se encajó de carita él, Peor. se encajó de cara así él, y entonces ya las 2 últimas semanas para aliviarme me estaban checando porque yo le decía al doctor, yo siento que no puedo dar paso. Entonces la Ya venía criatura ya muy venía lastimada. muy, sí, sí, y de hecho fueron como 10 días antes de la fecha que ya me tuvieron que operar. Entonces así fue, ya una vez que nos dieron diagnóstico, ya como al año, ya empezamos con las terapias para Rubén, y eso nos dijo el doctor, que el niño iba a avanzar allá en México lo que nosotros quisiéramos, porque teníamos que poner mucho de nuestra parte, que ya con las terapias para que él fuera evolucionando, porque Rubén lo que tenía estaba espástico, dice el doctor, o sea que la diferencia nos dieron el diagnóstico de PCI leve, entonces, pero la diferencia de que estuviera desgonzado, estaba como más piececito. De hecho, cuando él empezó a caminar parecía un robotito. Ujú. Sí, así.
Ajá. Parecía un robotito, mi chiquito. Entonces empezó a caminar hasta los 2 años, 2 meses, y empezó a hablar ya un poco más a los 4 años. Sí, porque en un principio, por ejemplo, a mí no me decía mamá, sino Wiwi. A la hermanita le decía Guga. Era así de lo que más hablaba. Y nada más. Ya hasta como los 4 años empezó a articular ya más palabras. Ujú. Y ya de ahí, pues con las terapias fue evolucionando hasta que caminó, pudo caminar, sí, ya bien, ya seguimos todo el tiempo, ha estado con terapias. Él pues estuvo en terapia física para que lograra caminar, un tipo de terapia que la terapista esa que me recomendaron daba, que se llamaba terapia de tono, decía ella, porque con sus dedos ella golpeaba su cuerpecito, con 3 dedos ella golpeaba su cuerpecito para darle tonicidad para que fueran relajándose sus músculos. Mm. Sí, ¿Y eso cuánto tiempo lo tuvo? para que caminara, pues Ujú. fueron como 3 años, porque hasta los 4 caminó, Ok. como 3 años hasta que logró caminar, ya Ujú. dejó esa terapia de tono. Ya después nada más era pues ejercicios normales, que caminarlo en la arenita, en el pasto. Sí, él pues no muy quería. Y así se fue Rubén hasta que esa misma terapista ya con ella se quedó, y ya cuando estaba más grandecito, como 7 años, ya le había enseñado las letras, ya más o menos leía, escribía, y ya de ahí se escolarizó, me lo aceptaron en una escuela adventista. Lo valoraron primero, ya de ahí lo aceptaron en esa escuela, pero más bien para la socialización, que le da más seguridad, porque de aprendizaje pues era así como que no todo aprendía lo que era Claro. su nivel. Le practicaban la escritura, la lectura, pero no es que fuera con el programa tal de educación. Ujú. Y así se fue Rubén hasta que salió de la primaria. De allí luego entró al CAM laboral, que es la escuela donde les enseñan oficios. Ahí lo pusieron en panadería porque estaba muy saturado lo de piñata. Pero cuando salió de ahí dijo que eso era para mujeres y que él iba a hacer pan. Sí, así se fue Rubén, y de hecho hasta la fecha él está con una maestra, es especial, tiene su grupito de alumnos, porque hay que estarle reforzando para que no se atrasen, no se vengan No se abajo, pierda, sí, sí. no se pierdan. Y ahí está. Estuvo en el grupo entró, nos invitaron a entrar al grupo de Olimpiadas, cuando de Olimpiadas Especiales, porque yo la había metido a la alberca, y la maestra me dijo que si podía competir ahí en la deportiva. Ya de ahí me dijo que sí, que apareció lo del grupo de Olimpiada, y que iban a irse de viaje. Nos fuimos a San Luis la primera vez en natación, fue él. Y de ahí otras veces que fuimos a otras Olimpiadas. Ahorita ya no, ya dejamos de ir, pero sí, esas han sido sus ocupaciones. Y en la casa se ha tratado de verlo pues como lo más normal. Tiene él sus deberes de alguna manera, Sus sus quehaceres. quehaceres, sí, que guarda los trastes, que barre cocheras, riega las Eso también plantas, les ayuda mucho. saca la basura, ya sabe que tiene que recoger las basuras de arriba de los baños, y saca la basura, y pues su ropa, mete su ropa, ¿no? Y según él la dobla, pero bueno, él la dobla y la guarda su ropa interior, las camisas que son de colgar, ya las cuelga. Tiene sus ocupaciones porque sí necesitan, y aún así le queda tiempo, ¿no? Pero sí se necesita que estén activos. En el caso de él, hasta por su motricidad, Claro. es que tiene que estar así activo. Y ahí se va.
¿Y qué fue durante todo este proceso, durante todo este camino, qué ha sido lo más difícil? ¿O qué fue lo más difícil de enterarte de, de la discapacidad y de empezar a buscar, no sé, escuelas, Pues tratamientos? lo primero es que uno asimile y la aceptación, porque pues uno se pregunta y dice, ¿por qué a mí me tocó, no? Ujú. ¿Por qué mi hijo está así? Pasas noches en vela ahí contemplándolo en su cuna cuando él está durmiendo y preguntándote ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo va a poder evolucionar? ¿Y cómo voy a lograr que camine? ¿Cómo voy a lograr que hable? Hubo un médico que me dijo que quién me había engañado, porque uno en su desesperación, al menos yo, vas consultando distintos médicos para ver qué expectativa te dan, ¿no? Quizás con la esperanza que te den otro diagnóstico Otro de que no, resultado, no es cierto, que no claro. tiene tal, que quién me había engañado que mi hijo iba, a leer o a escribir, o que se iba a bastar por sí. Entonces, por eso yo dije que esas son las cosas que luego te dan fuerza para que digas, no, ¿cómo que mi hijo no va a poder salir? Ujú. Y Sí no, te impulsó. sí, y llego a las terapias y ves también los otros casos y entonces dice uno, yo decía, primero yo decía, ¿por qué a mi Dios? Pero ya en las primeras terapias, ay, luego de repente dije, Diosito, perdóname, mucha soberbia, si hay otros niños peores. Llegaba una niña que es así el PCI muy avanzado y totalmente de esas blanditas y arrastraditas, ¿no? Su papá, un médico internista militar y su mamá, una odontopediatra. Wow. Entonces yo lloraba cuando le empezaron a dar las terapias a mi hijo, porque pues yo lo veía que lloraba y terminaba todo coloradito, pero me decía la mamá de la niña, ¿por qué lloras si tú sabes que tu hijo te va a conocer, que en algún momento dado te va a poder decir mamá? Y yo no tengo esa esperanza, me decía. Entonces eso sí te encoge el corazón, y entonces tú dices, perdóname Señor, no, perdóname Señor, porque si mi hijo va a poder hacer eso. Ujú. Eso es lo más difícil, el aceptar pues el que te preguntas y que, como dije, son las noches en vela preguntándote por qué y si realmente va a evolucionar o no. Eso es más difícil. Y anteriormente, en esos tiempos, cuando él estaba más pequeño, la aceptación de los demás, el temor a la sociedad, porque luego, pues los hacen a un lado, los ven como animalitos raros, los veían. Sí, las miradas dicen muchas Ay, cosas. sí, no, sí, eso era lo que a mí más me daba temor y me imponía. Y yo trataba, donde sentía que no era como bien aceptado, yo trataba pues de hacerlo a un lado, de no, que no estuviera en esas situaciones. Pero ellos tienen una sensibilidad muy grande y ellos sienten cuando no son aceptados de corazón, y ellos mismos se protegen o se alejan. Sí, sí, porque una comadre me invita a que lo llevara yo al equipo de fútbol donde estaba mi sobrino, a ver si eso le servía. Entonces lo llevé y él como que sí, habló con los niños, el entrenador, y como que sí, ahí se ponía, pero pues obvio sus movimientos eran más torpecitos. Y había niños feos que pues que no lo aceptaban, como que lo empujaban o lo hacían a un lado, y él me dijo, mamá, yo no voy a ir ahí porque esos niños son feos, dice. Ajá. Sí. Sí, son groseros. Luego cuando se escolarizó, en ese tiempo a mí me hacen una cirugía de la vesícula, y entonces ya era el papá el que lo llevaba a la escuela y todo, y ya la maestra no sabía que a mí me habían hecho cirugía, hasta que se enteró y ya me habla y me dice, ay, que cómo está señora tal, y fíjese que pasó una situación, pero ya se solucionó. Resulta que Rubén ahí, un amiguito de él que jugaba siempre con él, de repente dejó de hacerlo. Entonces Rubén se quedaba ya nada más en la puerta del salón, dice la maestra,
y hasta que se dio cuenta y le llamó la atención y le dice que por qué no salía en la hora del recreo. Y ya le expresó que Josué ya no era su amigo. Entonces la maestra habla con el niño y el niño le expresa que su mamá le había dicho que no jugara con Rubén. ¿Qué fue? Entonces la mandan a hablar, sí, la mandan a hablar a la señora, porque la directora es una escuela adventista. La directora le dijo que cuando iba a entrar Rubén les avisó antes de que iba a llegar tal niño, tal cosa, que iba a estar a prueba. Si era agresivo no lo iban a aceptar, pero Rubén nunca fue agresivo. Entonces hablan con el niño y el niño dice eso, pues ya habló la directora, la maestra lo comenta con la directora y ya hablaron con la mamá del niño. O sea, fue muy cruel porque, por ejemplo, en esta escuela había niños de secundaria y de prepa. Y pasó, ya habló, ya se integró. Y digo lo de los niños de secundaria y prepa porque un día estaba Rubén allá en la cochera de la casa. Enfrente los vecinitos, pues ya estaban más grandecitos, ya eran de sexto, de secundaria. De repente yo en esas me meto, pero cuando salgo veo que ahí en la reja estaba un muchacho hablando con Rubén. Y yo me quedé, que quién era, señora, dice, no se asuste, yo conozco a su hijo, yo soy amigo de los vecinos de enfrente, y es que Rubén va a la escuela, dice, a la Nicanor donde voy yo, y yo platico con él en las horas del recreo, dice. Ah, qué buena onda. Fíjate, sí, y yo hasta le dije, ¿y le entiendes lo que te dice Rubén? Sí, dice, a mí me gusta platicar con él, dice, o a veces jugamos pelota, ¿verdad, Rubén? Le dice. Y él era un muchacho ya de prepa. Grande. Grande, de prepa, de secundaria, no sé qué, pero él me expresó eso. Entonces eso a mí me dio mucho gusto, ¿no? De saber que sí, y cómo esa mamá de ese niño había actuado de esa manera. Claro, la diferencia, ¿no? De alguien con propósito positivo y así es. Con limitada visión como la señora que... Sí, entonces esas son las cosas que a uno te dañan, pues que a tu hijo lo hagan a un lado. Claro. Oye, y si pudieras regresar el tiempo a ese momento, al momento que tú te das cuenta o que te dicen la discapacidad es esta, esto es lo que viene, que yo creo que nos preparan, yo viéndolo del lado como hermana, mi, mi mamá o mis papás supongo que lo vieron de una forma totalmente diferente a como yo lo viví o como lo vivo con mi hermano, pero el que te digan tiene algo de complicado. No saben qué tan complicado, incluso los mismos doctores pueda llegar a ser, o qué tan fácil o qué tan complicado. Si pudieras regresar el tiempo a ese momento y tuvieras la oportunidad de hablar tu yo de ahorita con tu yo de ese momento, ¿qué te dirías? No, pues que es una experiencia que estás viviendo, es algo que si Dios te mandó en una ocasión una dentista, me dijo que Dios sabía a quién le enviaba a esos niños porque sabía que las personas que se los enviaban iban a tener la capacidad de aceptarlos, de quererlos, de impulsarlos. Entonces, eso es lo que yo ¿Te dirías? Me diría así, de que pues sí, es un aprendizaje muy grande el que uno tiene con ellos. ¿Y te darías algún consejo? O sea, sí, de Leticia de hace 30, 40 años, ten calma, ten fe. Sí, sí, siempre, eso siempre. Y aparte, como ella tenía la hermanita, nunca compararlo con la hermanita me propuse yo, porque la hermanita, o sea, modestamente lo digo, muy inteligente. Entonces, si yo lo comparaba con la hermanita, o detestaba a la hermanita por ser tan inteligente o a él por no serlo. Entonces, jamás compararlo con nadie. Él iba a tener sus capacidades, fue algo que fui asimilando y que yo le pedí a Diosito mucha fortaleza de que no como te dijera yo, me molestara el atenderlo o que me diera pena, porque hay muchos casos donde los esconden, o que a mí me diera pena sacar a mi hijo, que no lo vieran. No,
Sí, que lo limitaras, ¿no? Sí, También que lo socialmente. limitara, no, porque pues menos iba él a tener seguridad ni avanzar. Claro, Entonces yo me diría que si volvía a suceder, estuviera yo, o sea, actuara yo como he actuado, porque eso es lo que ha ayudado mucho a mi hijo también. sí. Y ¿Sí? sí, sí, la verdad es que sí, es una persona muy desarrollada, platica súper bien, es muy sociable y yo creo que sé como Sí, bien es lo dices, más el independiente que esfuerzo, pueda saber. claro, ¿No? hasta donde su limitación misma Le lo dan, pero permita. sí trata uno de que sea, porque luego en el camino donde anda uno, te encuentras con otras mamás que te dicen, oye, ¿y tu hijo qué hace en tu casa? Eso, el otro, no, pues hace esto, el otro. Ay, ¿cómo es posible si la mía, siendo niñas, no quieren hacer? No, es que hay que Sí, procurarlo, ponerlos, claro. procurar, así como les da uno mucho cariño. Muy curioso, Rubén, cuando estuve en la primaria, en el tercer año, llega un día y me dice que los derechos del niño le habían enseñado. A los niños se les peta, se les quiere, se les pasea, decía, se les pasea y se les alimenta. Ajá, pero va a venir la parte, le digo, donde los niños tienen también sus deberes y sus obligaciones. Ajá. Ya se quedó él así como de que, ¿qué Eso ya onda? no me gustó. Ya no. Entonces, cuando yo trabajaba, les ponía en el refrigerador un letrerito ahí, vivía mi sobrina, la hija de mi corazón, la hija de mi hermana vivía conmigo, mi hija, él. Entonces yo trabajaba y les puse el papelito. O ellas iban a turnarse la lavada de trastes, el lavado de su ropa o la limpieza, qué sé yo, y Rubén Antonio guarda los trastes. Llegó un día y me dice el papá lo veía que comiera, todo le daba de comer y ya el papá se iba a su trabajo, ya en esa llegaba yo y llegó un día y me dice el papá, ¿ya viste tu letrerito? ¿Cuál? Ese refrigerador. Rubén lo había rayado todo. Lo que decía que iba a ser De él. él, Sí, lo rayó. Muy bien. nada perdido. Nada perdido. Vuelvo a poner letrerito. Ya otros días ya me dice, anda a ver tu letrero. Entonces él le puso abajo, que lo haga la mamá. Ay, hijo de Dios. O sea, sí, no le digo, así como a los niños se les quiere, se les Claro, respeta todo lo que me dijiste, los niños también tienen deberes. O sea, ellos algo qué razonan, algo abusado, tienen de claro. inteligencia, sí, Cuando tienen les limitantes, conviene, pero también. tienen también sus salidas que eso les llena a uno. Sí, Yo me acuerdo cuando Rubén empezaba a caminar o decía alguna palabra o algo, la hermanita y yo como locas ahí estábamos festejando y decía el papá que nos pasamos hasta una semana celebrando el avance claro. que tenía Rubén. Sí, Y no, sí, se era hace así también. porque pues es una satisfacción de verlos que Claro. pueden. Es que yo creo que es tan fuerte el cómo los ves. Yo me acuerdo, y apenas lo platicaba con Yola. Yo le llevo 4 años a Yola y 5 a Chucho. Y le decía, tengo algo muy fijo en la memoria. Nosotros vivíamos en Ciudad de México y en un terremoto que hubo, en el temblor, mis papás se acaban de ir. No recuerdo a qué se habían ido y la única despierta era yo. Me pusieron la tele, me dieron mi cereal, ahorita regresamos, no iban a tardar. Y Yola se despertó en ese momento, se fue a sentar conmigo al sillón, las dos viendo la tele, Chucho seguía dormido. Chucho tenía como 1 año, estaba muy Ay, Jesús. chiquito, pero aparte era como un trapito. La verdad es que mi hermano él no caminó, no tuvo muchas cosas los primeros años y después tuvo que usar el aparato para caminar y le pusieron, bueno, todo lo que, todo lo que les decían a mis papás, que la pomada el polvo de lo que quieran, Que el la aceite clarita de con huevo. el alcohol con hormigas rojas, que porque eso le fortalecía las piernas, bueno, de todo lo que les cruzara por el camino, todo. Y a veces había cosas que hasta a nosotras nos tocaban, ¿no? Esto dice que ayuda también, ustedes se lo Ah, echan. Entonces, esa vez
recuerdo que mis papás nos dejaron y, y le decía yo, ¿no te acuerdas que empezó a temblar? No, pues yo la tenía 2 años, Ay, no. estaba muy chiquita. Pero le digo, la diferencia que se hace de una cosa a otra, yo en ese momento tenía 5 años, me bajé, yo supongo que lo vi en alguna caricatura, me bajé del sillón, se bajó Yola conmigo y fuimos pecho tierra hasta donde estaba Chucho dormido en el cuarto de mis papás a bajarlo. Yo bajé a Chucho de la cama, lo cargué, me los llevé al sillón y de ahí me quedé con ellos para cuidarlos, ¿no? Y hasta que llegaron mis papás, que llegaron en como Loco. 2 minutos después, y justo le decía yo, es que a veces como hermano lo ves de una forma diferente y la aceptación, pues también para nosotros como hermanos de ver alrededor a las personas o Ajá. de ver cómo vas avanzando. Yo recuerdo que cuando empezó a caminar lo mismo, ¿no? Ya empezó a caminar y para nosotros era una Lo locura. máximo, sí. Wow, ya dijo tal cosa y también, lo mismo que cuando a él le daban convulsiones. Cuando le daban convulsiones, pues para nosotros era una cosa trágica y córrele y hay que ir y hay que buscarlo y mi mamá pues se quedaba con él. Y en esos momentos era mi papá, mi hermana y yo, pues hacer cosas de la casa, hasta que Claro. lo dieran de alta, ¿no? Y todo lo que te involucras pues obviamente ustedes como papás, pues Ujú. 10 veces, 100 veces más que nosotros como hijos, pero también la diferencia de lo más mínimo a lo bueno como lo malo, Sí. pues como familia yo creo que eso les ayuda muchísimo a salir adelante y hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí. El cariño, sobre eso. todo la aceptación, el sentir que son Claro. queridos y que son aceptados tal cual son, porque ellos no saben lo No, que son, hacen diferencia. no dimensionan lo que son. Muy adentro, te digo, cuando Rubén me decía eso, los niños son feos, ya más grandecito, o creo que si esa vez fue por viendo cómo eran los niños, o ya cuando las hacen a un lado, entonces un día dice, mamá, ¿por qué Rubén es así? Ujú. Sí, O cuando te sea, empiezas a dar cuenta que de esto es ellos diferente, empiezan a asimilar que algo no funciona bien en ellos. claro. Entonces, ¿por qué Rubén es así? O sea, ¿qué les dices? ¿Cómo lo No, explicas sí, ¿cómo le también? explicas? Sí, exactamente. A ti te va Claro. a costar más trabajo hacer esto, más trabajo el Sí, porque otro, pero también tú como puedes. niños no tenemos idea de nada. Tú, o sea, No, porque también en tu día a día lo ves como, pues normal, es mi hermano sí, y sí, ya. sí. Pero ver el resto de la gente, cómo los trata, cómo los ve, Ay, sí sí, es complicado. sí, sí. ¿Y cambiarías algo de tus decisiones de todo este trayecto de ser mamá de Rubén? No, no, porque tiene uno mucho aprendizaje, te vuelven, si eres sensible, en mi caso, Ujú. todavía más valoras mucho las cosas, a las personas, te vuelves hasta un poco psicóloga porque aprendes Sí, a conocer a las personas. Y con una mirada, ver una persona viva, tú identificas. sabes, identificas, no, este no es espacio para mi hijo o este sí. Y tú también percibes que sí de corazón están aceptando a tu hijo. Sí, es cierto, Sí, es cierto. Sí. sí, eso tiene mucho, mucho valor y cuenta mucho. Y por ejemplo, ¿qué, qué de todo esto, qué reconocerías en ti pues también de todo el trayecto, ¿no? ¿Qué sería lo que tú misma dijeras, yo reconozco todo mi esfuerzo, todas mis ganas, todo mi... Yo creo que la constancia, el cariño a mi hijo, el amor a él, la constancia que he tenido, también luego la fe que tienes en que pueden salir La fuerza. adelante, sí, que Dios te dé la fuerza y el sentir que les has ido allanando el camino, proporcionándoles todo lo que está a tu alcance para que ellos puedan salir adelante. Así que yo digo que eso es pues constancia, porque
Sí, Es cuestión de que seas constante, no que te descorazones. No, pues como no va a avanzar, no dijo va a el haber, doctor que no va claro. a avanzar mucho, que eso, pues ahí que esté, ¿no? Hay casos Sí, así, sí, duele decirlo, muchísimos. pero hay muchos casos así, que como dije yo, los esconden de alguna Ujú. manera. Y por ejemplo, Sí, nosotros no mientras, los hemos no, escondido, al contrario. claro, sí. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, todo lo que les tocó en el camino, a mi mamá no está para contestarlo, pero lo que te tocó a ti en el camino, a ahorita, que ves mucha diferencia de las opciones que tienen para ellos, para las personas con discapacidad Sí, sobre todo la discapacidad de ellos que es intelectual. intelectual. Ujú. Mucho hacen por minusválidos, Por la por ciegos y discapacidad física. débiles, por la discapacidad física, por los del habla, Ujú. pero hasta por los autistas en un momento dado. Claro. Este, pero por la discapacidad intelectual no la cuentan mucho, Ujú. no la tienen muy en cuenta. Sí, es cierto. Sí. Y Sí. el autismo, por ejemplo, yo veo, sí está bien los autistas, porque a lo largo de mi camino, la experiencia que yo he tenido con Rubén o que de otros niños, los síndromes Down, Ujú. también ellos tienen mucho campo y siempre están en pro de los niños estos. Y en cambio la discapacidad intelectual casi no. Pero yo digo, bueno, es lo que Diosito les tocó ya como van, pero sí pienso, por ejemplo, yo que el autismo para Mm. mí, en todo lo que han dado, con todas las discapacidades que te dije, el autismo es el más doloroso para los papás y es el más, la verdad que el más fuerte, Sí. porque es una impotencia muy grande que las criaturas no puedan expresarse. Y de Ujú. ahí es donde les viene, dicen que tienden a ser agresivos o ellos se golpean. Yo he visto casos, pero es porque no los No saben entienden, cómo. no se saben expresar. Uno hasta empieza, hasta se vuelve adivina, digo yo, porque uno hasta les Sí, adivina el sí, pensamiento. El papá decía eso, es que tú le adivinas, o yo decía, ay, el niño se va a enfermar. ¿Cómo sabes? Ya lo estás enfermando. No, es que le estoy viendo la mirada en los ojitos ya. Ay, ya lo sí. vas a enfermar. Ajá, ya Rubén Es que como una tienen, gripa. claro, ustedes como mamá, bueno, en general, las mamás tienen una conexión impresionante con Con los los hijos, niños, sí, con pero ellos ustedes como, más. como mamás especiales, Sí, porque si como no sabían hablar o claro, algo, entonces sí, tienes aprendes que a detectar la forma. todo, sí, Sí, sí. tienes razón. Mi mamá pasaba algo así con Chucho también. Ajá, Ya le veía los ojos y ya. te sientes mal, ¿verdad? Te Ajá, duele ¿estás tal, no bien? sé qué. Rubén, Y ¿cómo estás? mi Sí, mamá, o sea, yo era como, "Mamá, ¿de qué hablas? No." ya al rato Y que ya diga. Chucho decía, sí, me duele la cabeza, pero ¿por qué no me dices? Porque la verdad es que Chucho se guardaba muchas cosas. Así es, Rubén, no te dice, Entonces, no te dice. solo ustedes que sabían y es, ya, a ver, toma, te vas a tomar. Ya Sí, anda uno ahí acosándolos a sí, ver qué es lo que tiene. Sí, porque sí, Rubén así es, no te viste, me siento mal. cierto. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una mamá o a papás o a, pues sí, papás, mamá, sobre todo en tu caso, a una mamá que está pasando por algo similar o que le acaban de decir su diagnóstico, ¿no? Sí, sí, que es muy difícil cuando te dicen, mientras lo asimilas, lo reconoces, pero llega el momento en que sí, que entiendes que te tocó, ¿no? No es lo que tú pediste, es lo que Diosito te mandó y si Lo ya que te necesitas. tocó, y si ya te tocó, que pienses que va a ser un aprendizaje para ti, que de alguna manera los disfruta uno más, porque como tardan más en ir avanzando ellos, pasa eso que decimos, que festeja uno mucho tiempo Ujú. lo que hacen,
porque tardaron en hacerlo. Y que no, que le pidan mucha fortaleza a Dios para que puedan sacar a sus hijos adelante, que no los limiten escondiéndolos o negándoles la atención pensando, ay, si no va a avanzar mucho, si ya el doctor dijo que no, porque eso es lo peor. Y sobre todo que ellas lo acepten para que puedan ayudar a sus hijos. Que no se lamenten de que, porque a mí me tocó, que sí, en un principio, como lo dije, pasa, Claro. pero que entiendan esa parte que por algo Diosito se los mandó. A veces yo digo, ay Diosito, gracias a Dios que me mandaste a mi hijo, que yo no tengo esos dolores de cabeza de andar pensando dónde anda mi hijo a medianoche o cómo va a llegar a cómo está la juventud ahora, Claro. borracho y lo que tú quieras. No tiene uno eso, sabe uno que tiene a su ángel ahí. Son como un ángel. Yo digo, tengo mi angelote. Yo digo que tengo mi angelote. Y si tú aceptas a tu hijo tal cual es, no lo escondes, lo tratas como cualquiera, la misma gente igual lo va a aceptar. Lo va a aceptar. Yo lo veo con mis vecinas. Sí, totalmente. Sí, yo creo que eso es lo que marca mucho la diferencia, el que Así es. tú como familiar el que tú lo aceptes. Sí, y como decías, ¿no? Que no lo escondas, es lo que es. Y yo creo que también en lo que por lo que yo he aprendido, es que Dios te manda, como dices, no es lo que quieres, es lo que necesitas. Es lo que, a veces, lo que te va a ayudar a veces necesitamos este tipo de situaciones para valorar el resto o para ayudar a más personas, ¿no? Tampoco es como un castigo, porque muchas nada más así lo sienten como un castigo. No, no es un castigo para nada, es una bendición muy grande. Sí, yo creo que todo es un aprendizaje. Para nosotros ha sido un aprendizaje, sigue siendo un aprendizaje. Ahora con la pérdida de mi mamá también ha sido un aprendizaje, pues que para él ya no está quien estaba con él siempre, ¿no? Entonces, de pronto sí hay cosas que nos dice o hace y es como, no, Chucho, eso era con mi mamá. O tienes que acordarte de el primer momento, pues fue difícil y pensamos que iba a estar peor y como que al pasar de los días que se fue dando cuenta, pues fue cuando pues sí que lo fue asimilando, lo fue sintiendo diferente. Pero como dices, yo reconozco muchísimo la labor de ustedes como mamás y como mamás especiales, pues infinitamente más, porque es un trabajo bien fuerte, es un trabajo súper especial, igual que no es que una cruz, como decía alguien, ay, la cruz que tiene, no es una cruz, no es una carga, no es una carga, yo así lo he visto siempre. Claro, sí, porque si no lo ves o más bien si lo ves siempre como una carga, va a ser lo una carga. rechazas y luego hay niños que son agredidos porque no entienden. Y yo creo que hasta como personas normales, entre comillas, si tú no quieres a tu hijo, no va a ser una persona sana emocionalmente. No. Entonces hay que ser empáticos, hay que ver la manera en cómo como papás nos ayudan a nosotros hijos a ser emocionalmente responsables. Sí, que ellos sientan que se les quiere, claro. Se les quiere tal cual son, que para nosotros son una persona, una persona, con sus limitantes, como tú quieras, pero sí. Con todo lo que tenga que ser. Así es. Pues muchas gracias, Leti. Muchas gracias por esta entrevista, por estas palabras, por continuar apoyando esta locura, este sueño que... No, pero es algo muy bonito porque no a cualquiera se le ocurre eso. Y a como está de difundido el apoyo, como te dije, para síndrome Down, para discapacidad física, débiles visuales, todo a como está de difundido. Luego aún así, hay mucha gente que no acepta, que no asimila lo que les ha tocado que no empatiza. Y entonces
ante todo es eso, aceptar lo que te tocó y asumirlo para poder, de ti depende, Claro, de uno depende todo lo que vayan a entorno. poder evolucionar claro. ellos. Sí, tanto ellos como el entorno. Así Qué tan es, fácil o qué tan difícil lo asimilan. así Sí, es. muchas Pues gracias. gracias también por tan bonita causa. Muchas gracias, Betty. Historias como la de Leti nos recuerdan que muchas veces la vida no llega como la imaginamos, que hay diagnósticos que asustan, procesos que duelen y momentos donde sentimos que nadie entiende realmente lo que estamos viviendo. Pero también nos recuerdan algo profundamente importante, que el amor puede transformarse, que la aceptación también puede convertirse en fuerza y que incluso en medio de lo inesperado pueden aparecer personas, espacios y comunidades que nos acompañen a seguir adelante. Gracias, Leti, por compartir esta historia tan humana, por hablarnos del instinto de una mamá, del aprendizaje, de la empatía y de cómo convertir una realidad difícil en una fortaleza para toda la familia. Y gracias también por recordarnos algo muy valioso, que cada persona vive procesos distintos y que antes de juzgar, siempre podemos elegir comprender. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y si tú también tienes una historia que pueda iluminar a otros, este espacio está abierto para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar Voces que Iluminan. Este podcast nació del deseo profundo de acompañar a quien más lo necesita. Porque cuando todo parece oscuro, una historia puede ser la luz que encienda la esperanza. Aquí encontrarás luz, compañía y la certeza de que tu historia también puede tener un nuevo comienzo. No estás solo, no estás sola. Deja que todo fluya y confía. Recuerda dejar tu comentario, compartirlo y si tú quieres compartir tu historia o sabes de alguien que tenga una historia que contar, mándame un email a vocesqueiluminanpodcast@outlook.com. No olvides seguirnos en Spotify, YouTube e Instagram. Dale me gusta al episodio y comparte. Soy Avi Villavicencio y esto fue Voces que Iluminan. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.